No hay un día en tu vida en que no hayas impactado de alguna forma a la gente de tu alrededor. Lo que hagas hace toda la diferencia, por lo que tienes que decidir qué clase de diferencia quieres hacer. Sean todos bienvenidos a más un episodio de Inflorescencia, este espacio dedicado a la divulgación artística, cultural y científica. Y como dice la terminología botánica, inflorescencia es la disposición de las flores sobre un ramo, cuya importancia es predecir el momento exacto y necesario de la floración, atrayendo los polinizadores y en consecuencia dar continuidad a la vida en la tierra. Y así como las flores, tarde o temprano llegará nuestro momento de brotar. Es por ello que este espacio tiene como objetivo difundir el libre conocimiento, haciendo que nuestros jóvenes, nuestros pequeños botones florales, puedan nutrirse de sabiduría y algún día florezcan y destaquen en el horizonte verde. Y para ilustrarnos con su vasto conocimiento, tenemos el día de hoy la presencia magna de Diego Joel Zavala Cayo Apaza, que es mi amigo, y es biólogo egresado de la Universidad Nacional de San Agustín, especialista en los estudios de conservación de murciélagos. Además, ha colaborado con la realización de distintas tesis doctorales, al igual que participaciones en diferentes cursos de campus y presentado diversos trabajos en distintos eventos científicos. Diego es autor de la propuesta para el reconocimiento de la primera área de importancia para la conservación de murciélagos en el Perú, que fue presentada ante la Red Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de los Murciélagos. Actualmente es colaborador del área de mastozoología del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín, así como del programa Conservación de Murciélagos del Perú. Y también es coordinador del Nodo Arequipa por la Red Peruana de Juventud y Biodiversidad. Diego, bienvenido. Gracias, Felipe, por la presentación. Muy feliz de estar acá en este espacio y dispuesto a colaborar, ¿no? Gracias a ti, Diego. Y antes que nos hables un poco más sobre ti, quisiera saber cómo estás, cómo está tu familia, cómo estás llevando esta etapa de la pandemia. La pandemia sí ha chocado fuerte acá, al menos en donde yo vivo. Yo vivo en Arequipa, Perú, y justo la cuarentena recién acaba de pasar esta semana. Estamos en un proceso de reactivación económica y poco a poco, o sea, tratar de volver a nuestras actividades normales, ¿no? Exactamente, mantener siempre la positividad. Sí, Bien, Diego, esperar lo mejor. me gustaría que te presentaras un poco al público, que nos cuentes un poco sobre ti, cómo fue que llegaste hasta tu trayectoria, ¿no? Cuéntanos cómo te interesó la biología y cómo llegaste hasta los murciélagos. Claro, ya. Yo desde muy chico recuerdo que siempre me interesaban los temas sobre animales. Veía esas enciclopedias, no sé si tuviste también la oportunidad con dibujos de animales grandes, mayormente de África, ¿no? Leones, mamíferos grandes. Ya, siempre me nació la curiosidad de eso y al menos, felizmente yo tuve la oportunidad de que en mi ciudad existía la carrera de biología, porque a pesar que no era muy conocida, y también por casualidad yo llegué ahí, ¿no? Porque antes yo tenía la intención de ir a veterinaria. Y entonces ya pues, dije, biología, como era una universidad nacional, dije, ya, la hago. Y ya, y ahí justo con la universidad también pude conocer a los chicos del museo, que eh, con ellos también empecé a inclinar un poco más sobre el estudio de mamíferos, y después me fui conociendo más personas y me llamaron más la atención los murciélagos, ¿no? Y ahí empecé ya a buscar más del tema, oportunidades y también cursos, y posibilidad de becas, cosas así, y felizmente se me salieron estos cursos y me pude especializar en este tema. Precisamente para los que no te conocen mucho y no nos conocen, nosotros nos conocimos en uno de esos cursos, ¿no Claro, fue? sí. En Pochacacho. Una buena experiencia, fue 3 meses. impresionante. Sí, sí, precisamente. Y allá desarrollaste un proyecto también sobre los murciélagos, ¿no? Sí, ¿podrías Sí, contarnos?
Eh, este proyecto, bueno, al comienzo yo no lo tenía mucho en mente porque yo lo inicié en una etapa de formación, cuando yo estaba aprendiendo todavía eh, técnicas de campo y todo esto. Yo postulé una convocatoria para ser guardaparque voluntario y justo en esto conocí este lugar, que era el Parque Nacional Tingo María. Me llamó mucho la atención por la forma en que era una de las... para mí, al menos en ese momento, era algo nuevo y me pareció maravilloso el lugar, muy bonito y todo. Entonces ahí me empezó también a hacer más la curiosidad de conocer del lugar, porque a pesar de que era tan conocido turísticamente, a nivel de investigación tenía muy pocos datos. Y ya, y con el tiempo, a partir de esa experiencia, nació todo este proyecto, ¿no? Que era los museos cavernícolas. Sí, muy interesante por lo que me has contado. Y bien, ¿podrías presentarnos un poco ahora de este proyecto? Vamos a ver tu presentación. Dale. Eh, Ya bueno, el proyecto o el tema un poco que les quería exponer hoy día era sobre los museos cavernícolas del Parque Nacional Tingo María. Como presentó Felipe, yo soy Diego Zavala, miembro del área de mastozoología del Museo de la Universidad de San Agustín. También participo del programa de conservación de murciélagos. Bueno, un poco entrando en el tema, en esta imagen podemos ver la ciudad de Tingo María, y el Parque Nacional Tingo María, que lleva también el nombre de la ciudad, es la montaña que vemos al fondo en forma de una mujer. Este lugar es turísticamente muy conocido por la forma de las montañas, que es de una mujer recostada, que se llama la Bella Durmiente. Eh, Ahora, comenzaré explicando un poco sobre el tema, que es la espeleología en el Perú. ¿Qué es la espeleología? La espeleología es la ciencia que se encarga de estudiar todos estos ecosistemas subterráneos, tanto su forma, de qué están compuestos, características y también su biodiversidad. Y ahora, la espeleología en el Perú es un tema que, si bien hay numerosas regiones kársticas, eh, como podemos ver en el mapa, es hay una gran cantidad de cuevas, socavones, cavernas. Ya. A lo largo de los años se han llevado a cabo varias exploraciones, principalmente enfocadas en algunas regiones, como puede ser Amazonas, Cajamarca, San Martín, también por su gran cantidad de cuevas o formaciones kársticas que existen en estas zonas. ¿Y qué pasa con la diversidad? La diversidad no es muy conocida, pero felizmente en los últimos años se ha podido incentivar o había un grupo de gente que se ha interesado más en estos tipos de ecosistemas ya un poco olvidados y han empezado a hacer exploraciones, investigaciones, pero enfocadas más a la biodiversidad, para ver qué fauna es la que se puede encontrar en estos lugares. Hay que tener en cuenta que en América, en varios países, principalmente Brasil, Colombia, estos ecosistemas son o están mejor estudiados que en el Perú, ¿no? Donde se describen nuevas especies, donde se sabe mucho más sobre el comportamiento de la población y datos de historia natural de estos animales, o que habitan estos ecosistemas. Ahora, bueno, en el Perú esta información es muy escasa, casi inexistente. Y ahora, últimamente se han descrito nuevas especies. Esta es, por ejemplo, eh, una nueva especie para el Perú. Aparte también se escribió de un nuevo pez. Entonces, y estas son publicaciones muy recientes, ¿no? Toda esta información la pueden encontrar en ese sitio web. Ahora, ¿por qué el Parque Nacional Tingo María? El Parque Nacional Tingo María está en la región de Huánuco, que es la selva central,
parte de la selva central de Perú. Es un área muy, muy pequeña, tiene 4.767 hectáreas. A pesar de eso, concentra una muy alta diversidad. Ahora, el Parque Nacional Tingo María, lo especial que tiene, o icónico se podría decir, es de que es el segundo parque nacional que se creó en el país, en el Perú. Y fue creado en 1965, pero ¿por qué se creó? Principalmente fue creado para la protección de la cueva de las lechuzas, que es una cueva de al menos más de 100, casi 200 metros de profundidad, que actualmente es uno de los centros turísticos más importantes de la ciudad, de esa ciudad de Tingo María. Aquí podemos ver algunas de las cavernas visitadas durante este trabajo, y algunas también que las pude fotografiar de afuera, que también no se sabe qué hay adentro, porque no hay forma o no se conoce un acceso. A ver. Y este es un murciélago que se pueden observar dentro. Ahora, dentro del Parque Nacional Tingo María, y en especial en esta cueva, se han hecho, es uno de los lugares donde se han hecho o se ha centrado principalmente los estudios. Uno de ellos son estos, que se han centrado en ver en la ecología de los ecosistemas en cuevas, y este que selecciona sobre los murciélagos que hay dentro de la cueva y en otras cuevas alrededores. Pero hay que tener en cuenta que esos trabajos son un poco ya desfasados, muy antiguos, son de 1939 más o menos, y este último, que es como una tesis que habla sobre la variación económica. Aparte también salió una tesis más o menos en estos años también, 2014, por ahí, sobre la entomofauna de la cueva. Entonces, sí hay un poco de información, pero tal vez no es podría ser mejor, ¿no? Podría ser mejor. Igual habría que incentivar para que estos trabajos puedan llegar a ser publicados, porque no son a veces muy de fácil acceso para demás investigadores. Ahora, un poco centrándome ya en lo encontrado durante este trabajo, yo lo realicé el 2015 y el 2017, donde pude encontrar en todas estas cuevas que visité, dentro del Parque Nacional, 16 especies de murciélago. Aparte de las especies que habitan en general dentro del parque, 16 usan estos ambientes kársticos como refugio, alimentación, etc. Entonces, aquí podemos ver las 16 especies. De estas 16, resaltan que 2 son hematófagas y la mayoría tiene un hábito insectívoro. Aparte también se pudo ver o clasificar el tipo de percha, que es la forma en que se posan dentro de la cueva, buscando ver un tipo de selección o de estratificación dentro del mismo ambiente por las especies. Y sí se pudo encontrar algunas diferencias en ese sentido. Ahora, esta parte la voy a enfocar un poco hablar sobre la cueva de las lechuzas, que como les expliqué es la cueva más grande y el motivo principal por el cual se fundó este parque nacional. En esta cueva pude encontrar la mayor cantidad o el mayor número de especies, que fueron 10 especies, entre los cuales podemos ver que la mayoría son frugívoros e insectívoros, un omnívoro, un nectarívoro. Ahora, a comparación de otras cuevas en Latinoamérica, se sabe que existen cuevas con una mayor diversidad, como es la de Cueva de Hoyos de Agua en Brasil y la Cueva de Las Vegas en México. Así también hay otra cueva en México con 2 especies. Se conoce una más en Colombia últimamente, que salió una publicación con 8 especies. Igual la cueva de lechuzas para la zona y para los trabajos que hay, estaría dentro de este grupo de cuevas con alta biodiversidad. Y teniendo en cuenta también que
en comparación de muchas de estas, la cueva de las Chuzas no es la más grande, no es la más profunda de todas, y también presenta constante afluencia turística que posiblemente también estaría generando un impacto. Y en comparación con un trabajo anterior, el recambio de especies que hubo en esa época ahora es, bueno, la diferencia de especies es de 6 especies, entonces existiría tal vez un recambio en el tiempo y sería necesario también un estudio a largo plazo para ver cómo es que interaccionan los animales con estos ecosistemas. Ahora, ¿por qué son importantes estos murciélagos dentro del parque y por qué es importante también conservar estos ambientes? Para esto hay que tener en cuenta las actividades que hay alrededor del Parque Nacional, que son principalmente agrícolas, cultivan café y cacao, y un fuerte factor turístico que influencia casi toda la ciudad y la zona. Entonces, la cueva en sí la conservan por el factor turístico, pero los beneficios ecológicos que tienen los animales que habitan dentro es muy, muy grande, ya que nosotros cuando muestreamos en la zona, pudimos también colocar las trampas o las redes en zonas lejanas, afuera del parque, cerca de estos cultivos de cacao, de otros huertos, y pudimos atrapar los murciélagos que habitan dentro de la cueva. Entonces, podría ser que estos murciélagos estén volando durante la noche en estos campos y cumpliendo un rol muy importante como controladores de esas plagas. Ya. Bueno, ahora, como resultado de todo ese trabajo en esos años, pudimos lograr de que, junto con el programa de conservación de murciélagos, presentar este proyecto de la propuesta para crear el primer ICOM, que es el área de importancia para la conservación de murciélagos. Y el año 2018 logramos que la RELCOM nos dé este aval, y también entregarle esto a las autoridades para que centren sus esfuerzos y reconozcan esta área como una área importante, no solo por el turismo, sino por la fauna presente en estos ecosistemas, y también para que se le pueda dar un poco más valor, ¿no?, a estos animales. Después también se ha podido, ya está en prensa, esta es una nota sobre los ecosistemas subterráneos, y que también expongo los resultados de este trabajo. Asimismo, también hemos hecho una guía de murciélagos cavernícolas, que también está en prensa. Ojalá que este año llegue a salir estos 2 productos y podamos compartir nuestro trabajo con muchas más personas. Ahora, los ecosistemas subterráneos, la ecología, la biodiversidad, todos estos temas nos traen muchas más dudas, con lo poco que hemos podido conocer. Aún falta mucho por conocer en este lugar sobre cómo varían las poblaciones, cómo es el uso de estos lugares, cuál es el verdadero valor ecológico como controladores de plaga, como polinizadores en estos lugares, en los alrededores, y si es que verdaderamente hay un impacto en el turismo sobre la fauna asociada a los ecosistemas subterráneos. Entonces hay muchas dudas todavía por resolver, y esperemos que estos años siguientes logremos generar más proyectos para poder responder estas preguntas. Y bueno, esta es una foto del parque, enfocando un valle que está cerca, donde quería dejar una reflexión que viene un poco también a lo que estamos viviendo ahora. Si muchos de nosotros diéramos más valor a la comida, la alegría y las canciones que al oro atesorado, este sería un mundo mucho más feliz. Es de J.R. Tolkien. Y muchas gracias a todos. Oye, Diego, felicitaciones por las iniciativas. Fue perfecta la reflexión final y tu presentación también. Y es importante, ¿no? Es importante conservar la diversidad genética que hay en esos espacios.
muchas veces no valoramos aquello que tenemos y miramos hacia otros lugares queriendo tener aquello, sin embargo, ya lo teníamos Claro. aquí. Y lo que tú estás haciendo es un trabajo muy importante, es algo grandioso Gracias, para mí. Pablo. Y bien, nada. Y bien, continuando, tenía algunas dudas que escribí aquí y quisiera hacerte algunas preguntas. La primera es si realmente las áreas de conservación, las unidades, las áreas protegidas, ¿no? Son la mejor estrategia de conservar la diversidad de los murciélagos. Eh, por ejemplo, mira, yo tenía algunas reflexiones sobre eso también, porque eh, justo yo estaba participando en unos grupos ahora último de biodiversidad, y dentro de sus indicadores muchos usan las áreas naturales protegidas o la extensión del área como área protegida, como área que está intacta supuestamente, ¿no? Pero lamentablemente la realidad en el Perú es muy, muy diferente a eso. Porque decimos, digamos, el Parque Nacional Tingo María, digamos, que no es el caso, tiene 4.000 hectáreas, pero nosotros decimos las 4.000 están intactas. Y a veces no es cierto, porque muchas áreas generan, hay tal ilegal, hay caza, hay, porque deficiencia del servicio, no hay suficientes guardaparques para poder monitorear todo el área. Entonces, no podemos, creo que, considerar que esa área es intacta, que está 100% cuidada, ¿no? Hasta hay zonas tal vez más lejanas que están mejor conservadas, puede ser, ¿no? Y muchas veces esos son indicadores para objetivos de biodiversidad del Estado, de alguna fundación, etc. Sí, Actualmente yo creo que sí puede ser tal vez la mejor estrategia, porque hay muy pocos fondos para conservación, y que el Estado invierta en un área natural protegida ya es algo bueno, es una iniciativa buena. A pesar de que, como te digo, tiene defectos, tiene falencias, ya es algo que aporta, porque sí, en lo absoluto, claro. sí, 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 dale. Ahora, otra pregunta, pero a modo de curiosidad. ¿Cómo Dime. se clasifican aquellos murciélagos que se alimentan de sangre? Hematófagos. Hematófagos, que Sí. entonces en tu área de estudio no se encuentran hematófagos, ¿cierto? Porque yo vi ahí omnívoros, frugívoros, No, insectívoros. claro. Sí, dentro de esa cueva no pude Ajá. encontrar hematófagos, Ah, pero ok. sí hay dos hematófagos en otra cueva. Ah, en el parque sí hay hematófagos, pero en esa cueva no No, encontraste, ¿cierto? no hay hematófagos. Igual, yo tal vez lo omití en la presentación, el parque tiene casi como 43 especies de murciélagos, ¿ya? Y dentro de esas 43, tres son hematófagas y dos usan cavernas, ¿no? Sí, tenía otra pregunta aquí, Sí, más era sobre es un poco más de historia, ¿ok? No tiene mucho sentido, pero a mí me gustaría saber en qué momento surgió esa divergencia de los hábitats de los murciélagos. Y si la característica de la alimentación, la base alimenticia, tendría alguna cosa que ver con esa característica de dónde vive. donde vive. Ya. No sé si haya una relación entre dónde vive con lo que come. Yo creo que tal vez sí, pero no recuerdo un trabajo que lo mencione. Pero lo que sí sé, parte de tu pregunta, lo que dices es como la radiación adaptativa que tuvo en los murciélagos. La más grande o la más fuerte que se conoce es de los... hay un grupo que se llama filostómido, que es netamente, solo existe en el Neotrópico. Entonces, este grupo, eh, en este grupo existen casi todos los nichos ecológicos, ¿ya? Hay frugívoros, insectívoros, omnívoros, hematófagos, hay de todo, hay un montón, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué ha pasado con este grupo? Este grupo ha sufrido una radiación adaptativa muy, muy grande. Hace millones de años, como
fue como el grupo que llegó y encontró tantos recursos y se disparó y empezó a repartirse por todos los nichos, ¿no? Y mientras que los otros grupos ya más antiguos, cuando estaban acá, solo se han centrado en ciertos hábitos alimenticios, ¿no? Bien, ahora una última pregunta que anoté aquí es, ¿cuál fue la escena o más inusual que has registrado en el comportamiento de los murciélagos durante tus años de estudio? Más inusual. Allá, por ejemplo, hay un reporte bien interesante que encontré que, también lo leí en un artículo, pero no me acuerdo en qué parte exactamente. Pero yo sí lo vi. Es un murciélago de estos cavernícolas, que es un Pteronotus. Se mete cuando lo atrapas y se estresa tanto el animal que empieza a automutilarse las patas. Sí, es muy, muy loco. Por eso a veces con algunos animales no se conoce mucho su historia natural y al momento de trabajarlos tienes que tener también bastante cuidado. Entonces, eso para mí fue sorprendente porque fue la primera vez que lo vi. No, nunca había antes visto un animal que se Se lesionara. automutilaba. Sí. Ajá. Bien, Diego, muchas gracias. Y ahora vamos a hacer un quiz de preguntas y respuestas, ¿cierto? Ya. Y donde voy a hacerte algunas preguntas y tú tienes que responder en la menor brevedad posible, en el A menor ver. tiempo. Si la pregunta es de dos opciones, tienes que escoger una sí o sí, o si es para completar la frase, tienes que completar. ¿Estás preparado? Déjame tomar agua. Ya, ahora sí. Bien, preparado, ¿no? Ya, dale. ¿Campo o laboratorio? Campo. ¿Un cuadrado es un rectángulo, sí o no? No. ¿Batman o Drácula? Batman. ¿Comida favorita? ¿Cómo? ¿Comida favorita? Eh, Pollo. ¿No hay mal que dure 100 años? Mi cuerpo que lo aguante. ¿A palabras necias? Oídos sordos. ¿Próxima ciudad que te gustaría viajar? No sé, Brasil. ¿Extrañas Cochacaco, la comida? ¿La extrañas? Oh, claro, de hecho. ¿Melgar o universitario? Y dale U. ¿Nombre completo de tu mamá? Lidia. Completo. Bien, Lidia Cayofasa de Zabala. bien, bien, bien. Has pasado la prueba de fuego. ¿Qué te pareció? Muy divertida. Bien, La Diego. comida de cashew. La comida impresionante. A mí me encanta. Siempre estoy recordando los sábados de pizza. ¿Te recuerdas cuando el señor Eloy cocinaba el pollo? No, una vez cocinó pollo y otro carne, pero era carne fresca. Ujú. Lo que casi nunca Sí, comíamos. eso llegó. Sí, recuerdo, sí, claro. Sí. Y después cuando entré a la cocina y me enteré que comíamos carne vegana. Estafa. Una estafa. Sí, una estafa. Me sentí engañado. Era rico la carne vegana. Prácticamente no se percibía. Creo que la sazón de Eloy le daba un toque así que parecía que era carne Creo que normal. sí, porque no sentía. Yo masticaba y era, esta es carne. Y dije, ¿de dónde la han traído? Sí, pues. Y no Sí, se podía, pues, no podía. sí, fue Ah, genial. muchas anécdotas. Bien, Diego, una vez más, encantado de que estés aquí. Muchas gracias por dar ese fortalecimiento a este programa, a esta iniciativa, que es pequeña, pero espero que en un futuro se haga grande, ¿no? Y espero que todos los que están viendo estén satisfechos de igual manera. Diego, si quieres decir algunas cosas. No, más que todo agradecerte a ti, Filipao, que yo creo que dentro de estos campos, dentro de estos tiempos, como decíamos antes, cuando estábamos hablando si este tipo de actividades, poder compartir lo que uno está trabajando es necesario, porque también nos hace un poco dejar de pensar en el momento que estamos pasando por la pandemia y centrarnos en algo que nos gusta, que es la investigación, campo,
o en algún tema que nos llame la atención. Y gracias por el espacio, más bien. Gracias, Diego. Y para finalizar, ¿no? Cerrar este capítulo, voy a rememorar una frase del libro Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, a modo de reflexión, que dice: si antes de cada acción pudiésemos prever sus consecuencias, nos pusiésemos a pensar en ellas seriamente, primero en las consecuencias inmediatas, después las probables, más tarde las posibles, luego las imaginables, no llegaríamos siquiera a movernos de donde el primer pensamiento nos hubiera hecho detener.